Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive UPAO TV. 5 de la tarde con 17 minutos y ya se ha hecho público que el año escolar empezará el próximo 28 de marzo. En este contexto queremos conversar la tarde de hoy, siempre en nuestro afán de poder orientar a los padres de familia desde UPAO Noticias, cómo pueden ellos ir afianzando ese proceso para que los niños, adolescentes lleguen en buenas condiciones desde el punto de vista emocional, de la salud psicológica y poder afrontar un año escolar satisfactorio, considerando que el 2020 y 2021, el año escolar o los años escolares fueron de manera remota. Ahora volverán, según lo anunciado por el gobierno en marzo del 28, a esa relación interpersonal con sus compañeros y profesores. Para que nos explique de cómo se debe abordar esto desde el hogar, vamos a dialogar con la psicóloga, docente en la Universidad Privada Antonio Borrego, Linda Sotelo. ¿Cómo está, profesora Linda Sotelo? Bienvenida a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Beto. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar nuevamente con ustedes. Gracias, y es un profesora. tema muy importante el que nos estás cuestionando ahora. Sí, precisamente es nuestra inquietud poder orientar a los padres de familia, porque sabemos, profesora, y de su experiencia como psicóloga, que toda experiencia nueva o que ha tenido que truncarse por razones que ya conocemos de la pandemia, resulta no tan fácil adaptarse, aunque los seres humanos tenemos esa capacidad de adaptarnos, pero en algunos de repente cuesta más ese proceso. Es por eso que nos interesa mucho que desde su experiencia nos comente cómo poder desde el hogar afianzar este proceso de retorno desde el punto de vista de la salud psicológica. Mira, tú has dicho una palabra muy importante, Beto, la adaptación, ¿no? Los seres humanos nos adaptamos fácilmente, los niños mucho más, ¿no? Los pequeñitos, los niños y los adolescentes suelen adaptarse bien. El problema somos nosotros los adultos muchas veces, porque ahora los padres de familia obviamente vamos a tener ciertas expectativas respecto de cómo nuestros hijos deben desempeñarse en este retorno a clases. Pero debemos iniciar diciendo de que los padres deben tener en consideración que si bien es cierto estos años los niños no han perdido sus clases, sin embargo las condiciones han sido diferentes. Si hablamos de la educación privada, de repente con un poquito más de atención personalizada, quién sabe, entre comillas también, pero si hablamos en colegios públicos, ¿no? La enseñanza pues no es secreto de que no ha sido tan eficiente como uno quisiera. Entonces, lamentablemente los niños, los adolescentes, los pequeños van a ingresar con ciertas deficiencias en cuanto al aprestamiento que debieron tener, ¿no? Por ejemplo, los que van a iniciar un primer grado o los que han iniciado un primer grado en esta virtualidad no es igual definitivamente que estando presentes, ¿no? Igual que los adolescentes. Estamos hablando de generar en los niños otra vez nuevos hábitos, de permanecer sentados en el aula, por ejemplo, durante tantas horas, de atender a las clases, de ahora sí tener que resolver las tareas y ya no estar en casa de repente porque mamá y papá hizo la tarea y presentó rápido y envió por el Zoom, el WhatsApp o como sea, ¿verdad? Entonces, los niños tienen que tener bastante apoyo de los padres y nosotros como padres tenemos que tener la calma suficiente y el entendimiento suficiente para dar ese apoyo emocional a los niños, que de repente, pues, este aprendizaje y este nuevo hábito no va a ser tan fácil, ¿no? Entonces, quitar un poco esta larga historia que tenemos, ¿no? De castigos, de reprimendas a los niños, etcétera, para cambiarlo por una enseñanza más positiva, por un apoyo permanente, ¿no? Y un acompañamiento. Finalmente eso es lo que ellos van a necesitar. Reiterando, pues en esta pandemia igual los cuidados, ¿verdad? Debemos tener, como todos sabemos, todavía algunos cuidados, protocolos, etcétera. Entonces, pero el acompañamiento del padre de familia va a ser muy importante, ¿no? Muchos niños, por ejemplo, están como que muy apegados a papá y mamá ahora, ¿no? Los más pequeños, sobre todo, porque estos 2 años pues han estado con ellos, no solo como papá, sino también como profesor, como maestros, como maestras. Entonces es difícil esta relación ahora, ¿no? Pero los niños de por sí pues de regresar a las aulas.
Claro, por ejemplo, un niño que hizo la educación inicial 4 y 5 años de manera remota y ahora el 2022 tiene que ir al primer grado de primaria ya de manera semipresencial. Va a ser un mundo totalmente distinto para este niño. Así es. Así es, Beto, así es, ¿no? Entonces, pero el aprestamiento que él ha recibido en casa no es igual. Entonces, el padre de familia tiene que ser bastante tolerante, ¿no? Muchos padres de familia, por ejemplo, con esta idea equivocada de que si tú entras al primer grado, ojo, ¿no? Si entras al primer grado debes entrar leyendo, y eso no es cierto, ¿no? Tú entras al primer grado recién a aprender a leer. Muchos jardines privados, obvio que ofrecen de repente que los niños aprendan a leer antes, ¿no? Lo cual no está mal, pero no es en un denominador común que sea una exigencia según el nivel de desarrollo del niño. No hay que hacer que los niños aceleren estas etapas, ¿no? Si bien se da en algunos niños, bienvenido sea, ¿no? Pero los niños tienen su propio ritmo. Entonces, a veces el querer adelantar hace que pensemos que mi niño no aprende igual, mira cómo, y lo empezamos a comparar con otros niños, y eso va creando en el niño problemas de autoestima, ¿no? De desconfianza en sí mismo y otros problemillas ahí de aprendizaje que van siendo generados por una serie de situaciones emocionales y psicológicas generadas a su vez por nosotros, los padres de familia. Bien, ahora, profesora, usted también ha mencionado que hay que cambiar hábitos de los que se han venido ya realizando en estos 2 años, 2020-2021. Por ejemplo, muchos chicos empezaban el colegio a cierta hora, a cierto horario, muchos de ellos incluso hasta no desayunaban o seguían las clases en pijama o en su dormitorio, en su habitación, en su cama, no utilizaban la cámara de video, es decir, alteraron todo ese ritmo, esa disciplina que involucra el ser un alumno de edad escolar. Ahora, ¿cómo el padre tiene que en este tiempo corto que queda cambiar esos hábitos? Es decir, que el niño tiene que asearse antes de ir al colegio, o sea, cepillarse los dientes, desayunar, porque un niño tiene que ir desayunado al colegio, y otros hábitos como, por ejemplo, el de la puntualidad también para asistir a su centro educativo. Muy cierto, Beto, ¿no? El problema está en aquellos padres que han permitido que haya demasiados cambio abrupto respecto de esas rutinas que tú has mencionado muy bien. Con esta pandemia, obvio que han habido cambios en estas rutinas, pero muchos padres han pecado, digamos, de ser demasiado flexibles en cuanto a esto y han permitido que efectivamente los niños reciban las clases en las condiciones que tú mencionas. Va a ser realmente un problema que los padres nuevamente generen estos hábitos. Pero poco antes de las clases, ¿no? Hay que ir generando estos nuevos hábitos en los niños, ¿no? Incluso ahora que están de vacaciones. El que estén de vacaciones, por ejemplo, los adolescentes, no significa que van a dormir hasta las 12 del día, ven televisión o están en el play o en la computadora hasta las 2 de la mañana, etcétera, con el permiso de los padres. Entonces, eso no puede ocurrir, ¿no? Los niños tienen que también aprender que a pesar de estar en vacaciones deben dosificar el tiempo, respetar las horas de sueño, ayudar en casa, los cuidados de aseo, de cuidado personal no deben perderse. Entonces los padres poco a poco debemos ir retomando eso, los que lo hemos dejado de hacer, ¿no? Y que hemos sido muy flexibles de repente o un poco cómodos, quién sabe, ¿no? En ese sentido, pues tratar de hacer entrar otra vez en ese ritmo al niño, ¿no? De repente, pues ahora no lo voy a estar levantando, obviamente, pues tan temprano, ¿verdad? Pero ya generándole algunos hábitos nuevamente para que se pueda levantar temprano, que cumpla sus horas, que, como tú dices, ¿no? Pueda desayunar, almorzar, cenar a la hora que corresponde, ¿no? Y que esté preparado, efectivamente, ¿no? Entonces, eso se ve mucho en los adolescentes, sobre todo. Tú sabes que los adolescentes pues pasan demasiadas horas frente al computador y no podemos escapar de eso tampoco a los niños. Entonces es muy importante ahora este acompañamiento de los padres que sea un acompañamiento, Beto, bastante tolerante, ¿no? Bastante comprensivo, mucho más si es que yo como papá, como mamá, de repente he permitido que muchas de estas cosas se salten, ¿no? Entonces es un reaprendizaje, ¿no? Vamos a recordar cómo hacíamos, cómo teníamos estos hábitos y cómo eso nos hacía ir bien en la escuela, ¿no? Y recordar que en la escuela, en el colegio, los niños, los adolescentes van a generar otra vez estos vínculos tan importantes, ¿no? Entre ellos que los hacen querer ir nuevamente a clase,
clases, acompañarse, sentir que tienen alguien con quien conversar y decir sus cosas. Y eso desde el punto de vista emocional obviamente que es muy importante, ¿no? Y válido para los niños. Sí, finalmente, rescatar, profesora, lo que usted mencionó al inicio, que muchos padres a veces comparan a los niños en su proceso de enseñanza-aprendizaje. No todos avanzan al mismo ritmo, como usted lo remarcó. Y un ejemplo preciso es el que cuando los niños terminan la educación inicial, algunos, claro, salen ya, van al primer grado leyendo, otros no. Me interesa mucho lo que usted mencionó, que no hay que presionar al niño, exigirle que vaya al primer grado ya con un nivel de lectura como si fuera un requisito. Psicológicamente, el niño, ¿cuándo debe empezar a leer, profesora Linda? Las etapas escolares están delimitadas, ¿no? O sea, tenemos una regulación, ¿no? Cuando están en 3 años, 4 años, 5 años, primer grado, no es una división que se ha hecho porque a alguien se le ocurrió de repente, ¿no? Es una separación, digamos, así por ciclos, digámoslo, que ha sido estudiado de acuerdo al aprestamiento que tiene el niño, al desempeño motor, al desempeño psicológico, ¿verdad? A las habilidades motoras finas que debe de tener el niño para aprender. Entonces, los papás no debemos tratar de que los niños corran estas etapas. El estar en un jardín de 3, 4, 5 años precisamente logra ese aprestamiento para que el niño cuando ingrese a primer grado tenga las herramientas suficientes para recién ahí empezar a leer. La etapa de primer grado es donde yo le voy a enseñar a mi niño a que tiene que leer, a que tiene que escribir, a que tiene que reconocer palabras, etcétera, y ya va a utilizar todo este aprestamiento anterior para poder empezar a leer y escribir. Muchos padres también, Beto, por ejemplo, se preocupan cuando su niño, por ejemplo, cumple años en agosto, ¿no? O en esos meses donde ya se pasa, digamos, la fecha que deberían de tener para ingresar, digamos, a un primer grado, ¿no? Si tienen menos de la edad establecida, 6 años, 5 años y pico, no puede hacer. Y los padres dicen, ay, no, pero va a perder el año, ¿no? Los padres tienen esta idea equivocada y no es así, ¿no? No es así. Cada niño va a su ritmo. Y si a ese niño le tocó de repente ir a primer grado, pasando ya a los 6 años y un poco más de meses, bueno, respetemos eso, ¿no? Respetemos eso, acompañémoslo, estimulemos al niño en nuestra casa. De repente el niño tiene muchas habilidades que lo pueden hacer destacar o está perfecto. Nosotros debemos reforzar esas habilidades, ¿no? Pero pensar que cada niño tiene una etapa diferente de evolución y no comparar. ¿Sí? Porque nuestras expectativas a veces no cumplen y los niños son los afectados porque piensan que, bueno, no estoy comportándome o desempeñándome como mi mamá o mi papá espera, ¿no? Y el papá hace lo mismo y entonces empieza a castigar al niño y entonces ahora no sales, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso no debe darse. Perfecto, entonces está muy claro que no hay que acelerar procesos ni etapas en el niño y que todos los niños no aprenden al mismo ritmo, pero cada uno sabe adaptarse y encontrar su verdadero espacio. Profesora Linda, muchas gracias por esta información, por compartir el día de hoy en UPAO Noticias. Muy amable. Muchas gracias a ustedes, Beto. Solamente recordarles a todos nuestros amigos que el acompañamiento emocional, psicológico a los adolescentes, a los pequeñitos en este retorno a clases es muy importante. Mucha tolerancia, papis, mucha comprensión y también el estar supervisándolos, ¿no? Acompañándolos en este nuevo retorno a clases. Bien, muy amable. Estuvimos con la psicóloga Linda Sotelo. Gracias. Docente en la Universidad Privada Andrés Orrego. Vamos a una pausa, 5:31 y regresamos con más en UPAO Noticias.